A Diario, con María Aguiar. En A Diario, el primer café. Y 48 minutos de la mañana, continuamos en A Diario. Hoy se nos ha retrasado un poquito este primer café. Hoy es martes 18 de febrero de 2014. Como ya hemos venido anunciando a lo largo de nuestro magazine, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro del autismo. Por ello nosotros hemos querido dedicar nuestra sección El Primer Café pues a conocer un poco más de esta patología. Para ello nos acompaña ya Paula Nogales, expresidenta, socia de honor y ahora portavoz de la Asociación Asperger Islas Canarias, Aspercan. Paula, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias a usted por acercarse hasta Radio Canarias para conocer un poquito más, como comentábamos, esta patología que está siendo cada vez más nombrada, pero que tal vez los oyentes pues no sepan exactamente de qué se trata. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Bien, el nombre del síndrome viene dado por el pediatra y psiquiatra vienés que lo estudió en la posguerra mundial. Es como bien dices, un trastorno del espectro autista. Actualmente la Asociación Americana de Psiquiatría, en su última edición de su manual de trastornos psiquiátricos, el DSM-5, que salió el año pasado, pues justamente ha quitado esta etiqueta, digamos, de síndrome de Asperger. La había incluido en el DSM-4 y en el DSM-5 la ha quitado. Esto ha generado bastante polémica y es una cuestión que nos ha dejado un poco en 33, por así decirlo. Pero es un trastorno del espectro autista. Lo que pasa es que no conlleva una discapacidad intelectual. Esto es lo más llamativo. El nombre, como digo, viene por el investigador, que además de psiquiatra era pediatra, que tenía un enfoque pedagógico, por tanto, más que clínico, más que, digamos, puramente médico, un enfoque optimista, un enfoque de integración social de estos niños como digo, no tenían discapacidad intelectual asociada a las otras características propias del autismo, con lo cual se diferencian del resto de los pacientes, pues en que podían llegar a tener una integración social con los apoyos adecuados, siempre con los apoyos adecuados. Las características, bueno, no sé si quieres que me extienda ahora o prefieres que lo vayamos... Paula, lo vamos desgranando poco a poco. Comentas que el síndrome de Asperger no tiene esa discapacidad intelectual asociada como si pueden tener otro tipo de patologías. ¿Es esa la principal diferencia con otros trastornos del espectro autista? Sí, yo creo que puede ser la principal diferencia, y al mismo tiempo pues es un arma de doble filo, en el sentido de que al no tener discapacidad intelectual conlleva también
una profunda autoconciencia de las limitaciones sociales que tiene, porque el autismo tiene una gran discapacidad social, de relación social. La autoconciencia de esa falta de relación social hace que genere gran ansiedad y depresión, porque ellos no es que sean felices estando solos, como se suele decir, sino muchas veces quieren relacionarse y no saben cómo. Y eso les genera frustración. Entonces, muchas veces, como digo, es un arma de doble filo, porque el no tener la discapacidad intelectual, el tener ganas de estar en este mundo nuestro, pues entonces les hace sufrir, les genera ansiedad, les genera depresión por el rechazo del resto de la sociedad, que se le llama neurotípicos, o sea, los que tienen un desarrollo neurológico típico, y esto es atípico, y entonces pues pueden ser, digamos, carne de depresión, de ansiedad, alto índice de suicidios en la adolescencia, etcétera. Así que digamos que por una parte bien, porque tienen su inteligencia impersonal preservada, y por otra parte mal, porque pueden tener un gran sufrimiento generado por este grado de autoconciencia, digamos. Comentas que las personas que sufren el síndrome de Asperger tienen precisamente una cierta tendencia a la depresión por ese deseo de integración que no se ve del todo satisfecho. ¿Puede también llevar enfermedades asociadas de otro tipo? Bueno, en general los trastornos del espectro del autismo pueden tener lo que se llama la comorbilidad. Lo primero, como son trastornos difíciles de diagnosticar, lo primero que hay que hacer es un despistaje, es decir, intentar ver que no son otros trastornos. Por ejemplo, la epilepsia, ya estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, es decir, del cerebro. Puede darse casos de epilepsia asociada, convulsiones, que se ve ya desde niños, a través de neuroimagen. Puede darse casos de trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces se le puede medicar en ocasiones, pero para el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno del autismo no tiene una medicación precisa. Si se medica a un niño o a una persona adulta con trastorno del autismo, son para los trastornos asociados, nunca para el autismo. El autismo no tiene una medicación y tampoco se cura, no se va a curar jamás. Eso va a ser toda la vida la persona así. ¿Va más, Paula? ¿O no? Si va a más, bueno, en algunas ocasiones se ha observado que el niño, al llegar a los 4 años o por ahí, parece que tiene como una regresión, de los 2 a los 4 años, parece que tiene una regresión, lo observan los padres, que pierde como las habilidades adquiridas, por ejemplo en el lenguaje, y es ahí cuando se le llama la atención y van al pediatra asustados. O bien en la adolescencia es otro momento crítico donde puede haber una especie de involución. Por ejemplo, chicos con síndrome de Asperger que escolarizados en aula ordinaria, leyendo sus libros, teniendo su actividad más o menos normalizada, con sus rutinas, con sus manías, con sus cosas, pero que de repente, bien sea por la actividad hormonal, por el cambio, por la presión social tan grande de la adolescencia, no se sabe muy bien por qué, pero de repente tienen una involución y tienen pues a lo mejor que pasar un periodo pequeño de hospitalización breve en la unidad del hospital infanto-juvenil, ser medicados y después, bueno, con una atención pues pueden salir adelante, pero a veces no se sabe por qué. Lo normal es que siendo con un apoyo necesario, una terapia y sobre todo cogiéndolo desde chiquititos y con una constancia, pues van hacia adelante. En ocasiones, no se sabe por qué, hay alguna involución, pero también últimamente he leído noticias de que en algunas ocasiones
hay muchachos y muchachas, digo muchachos porque suele ser más en chicos que en chicas, aunque yo por ejemplo tengo una hija, que al llegar a la adolescencia o la juventud, la primera juventud, los rasgos más característicos del trastorno del espectro autista, sin tener discapacidad intelectual, parece que se suavizan hasta casi desaparecer. O sea que ha habido últimamente algunas publicaciones al respecto. O sea que también podemos decir que no es que se cure, sino que se diluyen de alguna manera y se quedan como una especie de personalidad particular. Son unos casos muy... No es que no se cura el autismo, no se cura el Asperger, pero igual que hay casos que no sabemos por qué, de repente involucionan y no es culpa de nadie, pues también parece ser que ha habido casos en que en un porcentaje muy pequeño de repente se les cambia el diagnóstico en la adolescencia o en la primera juventud, con lo cual nos puede llenar de esperanza a los padres, pero no podemos estar esperando milagros. La función de los padres y de las familias es estarle dando siempre el apoyo y estar luchando siempre en los tres pilares que son la educación, la sanidad, la terapia y los asuntos sociales, la inserción sociolaboral y también incluso en el ámbito de la justicia. Si esos niños llegados a un momento dado necesitan una curatela o un tutelaje cuando los padres faltan para que se vele por su patrimonio o por su seguridad jurídica, faltando los padres, etcétera. Antes nos aclaraba pues que el autismo no tiene una medicación propia, lo que sí tendría una medicación son los trastornos que le vienen asociados. Sí. ¿Se podría desarrollar un poco más la ciencia en este sentido? Porque últimas informaciones apuntan a que se está investigando en un fármaco que reduce el comportamiento autista en los hijos. ¿Es una esperanza para los padres con niños autistas? Exactamente. ¿A qué fármaco? ¿Te refieres a lo de la oxitocina? Sí. Bueno, vamos a ver. Hay miles de investigaciones y cada investigación de esa, pues para que sea efectiva puede llevar un montón de años. Yo sinceramente, yo no soy especialista, no soy médico. Yo creo que al no conocer el origen, la causa del autismo, es difícil encontrar un fármaco que lo cure. Porque es que no sabemos la causa, se desconoce totalmente la causa. Se sabe que la causa es genética, pero no se sabe qué gen, no es de un solo gen, es poligenética, según he leído en un documento que ha publicado el Ministerio de Educación, Javier Tamarit, que forma parte del grupo de estudios de los trastornos del espectro autista del Instituto de Carlos III, Instituto de Sanidad Carlos III. Entonces, es poligenética sobre cómo interactúan varios genes entre sí y no siempre de la misma manera. Y luego puede haber factores ambientales que ayuden a que se desarrolle el autismo. Factores ambientales como, por ejemplo, una infección viral en la madre, o la ingestión de determinadas sustancias en la madre. Una infección viral, me refiero por ejemplo a la rubeola o a cosas. Cada paciente sería diferente, ¿no? Sí, es que no, son como miles de factores que se pueden dar al mismo tiempo y que hay un alto grado de heredabilidad. O sea que si en una familia hay personas con autismo, esa familia seguramente habrá más personas con autismo o con el fenotipo autista, es decir, con posibilidad de heredarlo, pero y si tienes un hijo autista, tienes muchas posibilidades de tener otro hijo autista, o que en esa familia haya un primo que también tenga rasgos o cosas así, pero vamos, que no se sabe exactamente. Entonces yo lo de que vamos a buscar un medicamento que lo cure, no termino yo de entenderlo. Y lo de la oxitocina, que también le llaman la hormona del amor y todas esas cosas, por lo de que las madres se quedan embobaditas con el niño, ¿no? Cuando nace, que te quedas así como, ¡ay, mi niño de mi alma! Pero no sé, a mí por ahora no lo termino de ver. Y tampoco a mí eso de el remedio de el niño molesta, dale la pastilla,
Tampoco lo termino de entender por ahora. Creo más en el trabajo día a día con el chiquillo o la chiquilla. ¿Qué se puede hacer en el día a día para que mejore este síndrome de Asperger? Bueno, lo primero, las personas con trastorno del espectro autista necesitan predictibilidad, es decir, ellos necesitan que el mundo esté estructurado, porque para ellos el mundo es un caos. Su forma de procesar la información es diferente a la nuestra. Entonces, como tienen una forma de ver el mundo diferente a la nuestra, sus procesos cognitivos son distintos. Entonces, necesitan entender el mundo y para eso ellos están asustados. Están asustados como animalillos asustados cuando son pequeñitos, y además mayores pues tienen una hipersensibilidad a muchos estímulos, tanto los estímulos sensoriales como estímulos cognitivos o estímulos internos de su cerebro, de pensamientos que les asaltan. Entonces, por eso muchas veces cuando dice en esos pósteres que ponen por ahí en internet, el niño autista se ríe sin motivo no, se ríe de algo que se le viene a la cabeza a él, porque dices tú sin motivo. Es como si de repente tú estás en tu casa y te acuerdas de algo y te ríes, tú sola lavando la loza a lo mejor, y te acuerdas de algo que te dijeron por la mañana. No es que te rías sin motivo, tú no estás loca, tú te estás riendo de algo que te acordaste. Pues lo mismo, el niño autista se ríe sin motivo no, él se ríe por sus cosas, pues lo mismo. Entonces el niño con Asperger de repente hace no sé qué sin motivo, o se pone no sé qué sin motivo. No, él tiene sus motivos y sus cosas, lo que pasa es que funciona de otra manera. Entonces el mundo es un caos para él y necesita orden, y por eso es tan rutinario. Y cuando, por ejemplo, para una persona con trastorno obsesivo compulsivo, las manías y las rutinas le crean ansiedad. Si la persona obsesiva compulsiva no repite 20 veces la misma rutina, se pone de los nervios. Mientras que la persona con autismo, en realidad eso le relaja. O sea, es diferente porque le crea un orden en el mundo caótico que vivimos. Se aferra a las rutinas para crear orden. Y también percibe el diferente desarrollo neurológico que tiene, los estímulos sensoriales y los estímulos cognitivos los procesa de manera diferente que iba a decir que la gente normal, que los neurotípicos. Entonces, por eso se me acaba de ir el baifo. Empecé la frase y no pasa nada, Paula. Nosotros queríamos preguntarle, pues, esa necesidad de orden que tienen los niños autistas y de síndrome de Asperger, ¿cómo se traduce en la vida cotidiana, en el día a día? En su caso, que tiene una niña con este síndrome. Bueno, mi hija ya es más mayor y ya está, como quien dice, ya muy entrenada y ya lo tiene todo muy interiorizado. Yo no tengo carné, pero por lo que tengo entendido, yo soy un desastre, no sé ni conducir, pero por lo que tengo entendido, cuando uno aprende a conducir, al principio estás muy pendiente de todo y luego lo interiorizas y lo haces sin pensar, por lo que tengo entendido, porque yo estoy segura de que estaría hasta el último día mirando todo con gran asombro. Supongo que yo te voy a poner el ejemplo de hacer un potaje. Al principio, el primer día que haces un potaje, estás con la receta que te escribió tu madre delante, estás leyendo la receta, miras el fuego, miras el caldero, miras la sal, tienes que tener exactamente la cantidad de papas, la cantidad de habichuelas, la cantidad de tomate, o sea, todo medido, todo exacto. Después, cuando ya al cabo de muchos años, vas haciendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo y hablando por teléfono, la actividad. Lo interiorizas, lo haces mecánicamente y tal. Pues mi hija ya está en el nivel, o sea, ya ha pasado al nivel superior, gracias a Dios. Pero al principio lo que hay que hacer con estos niños es como cuando estás aprendiendo a conducir o cuando estás aprendiendo a cocinar, que es desglosar las actividades, secuenciar en pasos cortos para que sepan hacer lo que se aprende de forma intuitiva, pero las cosas, por ejemplo, lavarse los dientes, lo que sea, bueno, eso todavía los niños pequeños también tienen que aprenderlo pasito a paso en la guardería y todo, pero me refiero hasta las relaciones sociales,
hasta conocer los propios sentimientos y emociones, para ellos las emociones son una maraña, exactamente igual de enmarañado que, o sea, tú le dices a un niño pequeño, lávate los dientes, y aquello es un desastre. A un niño pequeño cualquiera, no me refiero con un trastorno del espectro autista. Él ha visto a su hermano y a su madre lavarse los dientes, coge la pasta de dientes, aquello es un desastre, deja el baño hecho una guarrería, se va, mamá, me lavé los dientes. Y dices tú, Dios mío, de mi vida lo que ha hecho este niño, porque es por imitación. Le tienes que decir, no, mi niño, primero coges esto, luego haces lo otro, tal, se lo secuencia, se lo dice y lo aprende. Al niño con autismo hay que ponerle apoyos visuales, porque si lo dice y no se queda con lo que le estás diciendo, porque es un pensador visual, tienes que ponerle dibujos y pegárselos a la pared para que lo vaya haciendo y se lo vaya interiorizando pasito por pasito. Cada vez que hace un paso se lo refuerzas positivamente. Muy bien. Le pones una carita sonriente, le das un golpecito en el hombro, si lo tolera, porque muchas veces no toleran el contacto físico al principio, o le pones una carita sonriente y tal. Y en cuanto a las propias emociones, pues sienten exactamente lo mismo. Intuitivamente los niños están programados para aprender tanto el lenguaje, aprender a hablar el idioma materno, como para aprender las emociones, para saber si están tristes, si están enfadados y por qué. Lo saben perfectamente. ¿Qué te pasó, mi niño? Estoy enfadado. ¿Por qué? Porque fulanito me quitó la pelota. Los niños con trastorno del espectro autista, con síndrome de Asperger, no saben por qué se sienten así, ni cómo se sienten, ni saben poner el nombre a sus emociones, ni a qué se debe, ni la causa, ni el efecto. Es una maraña. Hay que también desglosarle eso. Y tú sabes la frustración tan grande de sentir como que bulle en su interior un montón de emociones y no saber desglosarla ni por qué se sienten. Se dice muchas veces que las personas con trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger no tienen empatía. Eso no es cierto. No es que no tengan empatía. Las personas con Asperger tienen muchísima empatía. Lo que pasa es que no saben expresarla. Cuando ellos aprenden a identificar el sentimiento, son las personas más empáticas del mundo, se pasan de empáticas, son capaces de llorar amargamente por una cosa que además no pueden arreglar, por causas perdidas, incluso, ¿sabes? Paula, ahora que comentamos el tema de las emociones, antes nos decía que muchas veces se piensa que el niño autista se ríe sin motivos cuando realmente él está pensando en algo que le ha provocado pues esa risa. ¿Cree que en este sentido hay mucho desconocimiento todavía en la sociedad sobre el autismo y sobre el síndrome de Asperger? Sí, yo creo que en general hay mucho desconocimiento. Vamos a ver. Hay mucho en la sociedad. La sociedad es que vamos a ver, cuando decimos la sociedad, a ver qué entendemos por la sociedad. Hay mucho desconocimiento en la sociedad, sobre todo porque pasa la historia de las medias verdades. Cuando empezamos en la Asociación Asperger y las Canarias en el año 2005, no se sabía aquí en Canarias, por lo menos no se había oído hablar casi nada del síndrome de Asperger. Hicimos unas jornadas en el año 2006 en la Facultad de Formación del Profesorado. Fueron 300 personas. Muchos de ellos estudiantes de magisterio, muchos profesores, muchos maestros, pedagogos, etcétera, y muchas familias que encontraron respuesta a lo que les pasaba a sus hijos. Y bueno, estaba la gente muy receptiva y encantada y diciendo, Dios mío, ¿verdad? Esto es lo que le pasa a mi hijo, no sé qué y tal. Pero luego hicimos otras jornadas en el 2008 dirigidas a los médicos, a los pediatras, sobre todo para concienciar, para que los pediatras hagan caso a las familias, para que no digan la dichosa muletilla esa de ya eso al niño se le pasará, ya el niño ya caminará, el niño ya hablará, no va a ser la mili así, que ya no se hace la mili, pero siguen diciendo la frase. El niño no va a llegar así a hacer la mili, ese tipo de boberías que son para matarlo. Entonces, también hubo receptividad, pero, en fin, desde 2008 hasta ahora, después hicimos otras jornadas en Lanzarote, que ahora, por cierto, estamos preparando otras
con el Cabildo Conejero, que están muy receptivos también para hacer unas jornadas allí en Lanzarote, porque nosotros somos una asociación de ámbito autonómico. Lo que pasa es que, como somos islas, pues eso que tenemos. Entonces, la cuestión es la siguiente, que ahora la gente, cuando digo la gente, me refiero a los profesionales. Dicen, sí, síndrome de Asperger, sí, yo sé lo que es. Sí, yo tengo un alumno con síndrome de Asperger. O yo he tenido varios alumnos con síndrome de Asperger y han visto un par de ellos y ya te juzgan o te clasifican a todos los chiquillos por el par de chiquillos que han visto con síndrome de Asperger. Pues casi prefiero que no hayan visto ninguno y que sean receptivos, porque las medias verdades son peores que o sea, admite tu ignorancia. Que prefiero que estés dispuesto o dispuesta como profesional, sobre todo en el mundo de la educación, a ser receptiva o a ser receptivo y a estar abierto a la formación por parte de la asociación, que tenemos mucho que ofrecer, porque la gente, este síndrome se le suele llamar el síndrome invisible. La apariencia de las personas con síndrome de Asperger no es diferente de la apariencia del resto de la población. No llevan una etiqueta en la frente que diga soy autista. El otro día comentaba yo, hablando con una profesora de mi hija, en un momento dado digo, pero es que mi hija es autista. Dice, ahora es autista, no tenía síndrome de Asperger. Y digo, ¿qué pasa? Ahora le dieron otro diagnóstico. Yo en un momento dado cambié, porque yo a veces digo trastorno de espectro autista, síndrome de Asperger. Al principio decíamos síndrome de Asperger, pero es que ahora estos de la Asociación Americana de Psiquiatría se han cargado el diagnóstico síndrome de Asperger. O sea que nos tenemos que acostumbrar a llamar trastorno de espectro autista a todo el mundo. Los problemas que tiene mi hija son los mismos, le llames con una etiqueta o le llames con la otra. Los síntomas son los mismos, su cerebro es el mismo y los problemas los va a tener igual. Antes comentaba las distintas convocatorias que han organizado para seguir dando a conocer pues todo lo que conlleva esta patología, y precisamente hoy tenemos una en Las Palmas de Gran Canaria, en el Club La Provincia, a las 8 de la tarde, ¿verdad? Sí, estamos, hoy es la efeméride del nacimiento de Hans Asperger, y bueno, es el día, en realidad es una efeméride un poco apócrifa, porque ni la Organización Mundial de la Salud ni ninguna organización así muy sonada lo ha declarado así, pero las distintas asociaciones a nivel internacional, que son muchísimas, de síndrome de Asperger, pues han declarado a través de internet el 18 de febrero como Día Internacional del Síndrome de Asperger, y entonces se celebra simultáneamente en todo el mundo. Nosotros pertenecemos a la Federación Asperger España, y todas las asociaciones que pertenecen a la federación, pues cada una en su comunidad lo celebra, y nosotros humildemente pues lo hacemos gracias a la generosidad del Club La Provincia, casi digo el Club Prensa Canaria, porque yo soy ya mayor, tengo mis años, ya me cuesta cambiar el chip. Pues, el Club La Provincia, que nos deja el espacio para poder dar una charla, donde va a estar la presidenta de la asociación, Ana Conde Martín, que hablará un poquito de las actividades de la asociación, y también tiene pues una sorpresita, porque va a hablar de la convocatoria de un próximo concierto benéfico. El año pasado tuvimos uno que fue la bomba. Pues no desvelamos más, Paula. Bueno, va a ser. Y también va a participar José Molina, que es el chico que está desarrollando SAP, que es un proyecto de tecnología social apoyado por la Cátedra Telefónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una app con 2 P. Una aplicación. Una aplicación para Android, para los móviles, para resolver diferentes situaciones sociales para estudiantes. En principio está pensado para estudiantes universitarios con síndrome de Asperger, que es el caso del mismo. Pero luego, pues, a ver si...
y está también en fase de financiación, están haciendo un crowdfunding, no sé cómo se dice, crowdfunding. Están buscando perra también. Sí. Bueno, pues desde aquí nosotros invitamos también a nuestros oyentes a que se acerquen esta tarde a las 8 a Club La Provincia para terminar de conocer un poco más de este síndrome de Asperger, de este trastorno del espectro del autismo que afecta a varias personas en las islas. No tenemos datos exactos, nos comentaba antes Paula, pero que pueden conseguir esa integración, como demuestra a uno de los ponentes que estará esta tarde allí. Gracias, Paula Nogales, portavoz de la Asociación Asperger Islas Canarias, Aspercan. Muchísimas gracias por contarnos en A Diario los entresijos pues, de esta patología, acercarnos a conocerla un poco más. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Tú me tratas de usted, lo cual me hace sentir muy mayor, pero bueno, gracias. Y espero que sí, que se acerquen esta tarde y ya verán el concierto tan chulo que vamos a preparar, de verdad, porque estamos fatal de perro. Estaremos pendientes de esa convocatoria. Paula, muchísimas gracias. Hasta luego. 11 y 17 minutos de la mañana, nosotros hacemos un brevísimo alto en el camino y a la vuelta entramos ya de lleno en nuestra sección de cultura con nuestro compañero Fernando Domínguez y su propuesta para este martes. Ya les adelantamos que es la Cueva Pintada de Galdar. Búscanos en Facebook, facebook.com/Radio Canarias.